Buenos días a todas y todas las personas que ya están conectadas. Les damos la más cordial bienvenida a este serie de webinar que vamos a tener en el contexto de campaña de verano que se acaba de iniciar y se está haciendo lanzamiento oficial del Ministerio de Salud. Vamos a tener un número de presentaciones los próximos lunes a este mismo horario y en este mismo link, en donde vamos a presentar con especialistas en los temas, principalmente áreas relacionadas con manejo clínico de algunos problemas de salud asociados a la campaña de verano. En esta ocasión le hemos pedido la presentación a la doctora Fabiola Alzamora, quien es médico especialista en medicina de urgencia, magíster en administración en salud, del departamento de la red de urgencia de la División de Gestión de Redes Asistenciales de la Subsecretaría de Redes Asistenciales de este Ministerio de Salud. Ella es una de las autoras principales de un documento que el año pasado fue recientemente publicado que tiene que ver con las orientaciones técnicas para la prevención y el enfrentamiento y manejo de las enfermedades por exposición al calor en personas adultas. Así que con este tema de manejo clínico, especialmente en temperaturas extremas asociadas a olas de calor, le hemos pedido su participación. Antes de comenzar con la presentación de la doctora Alzamora, recordarles que este es un formato tipo webinar en donde ustedes no pueden prender ni su micrófono ni su cámara, así que todas las consultas que ustedes tengan a la presentación, por favor hacerla a través del chat y después de la presentación de la doctora El Zamora nosotros vamos a leer cada una de sus preguntas para que puedan ser aclaradas. También recordarles de que estos webinars están siendo grabados y que van a ser subidos a la página o de Hospital Digital o a la página de Dipreso, donde también subimos este tipo de actividades. Así que con esa introducción dejo con ustedes a la doctora Alzamora. Estás Hola, silenciada. ahí sí, ahí sí. Hola a todos y todas, muy buenos días. Muchas gracias por la asistencia y el interés en interiorizarnos un poquito acerca de este tema que es muy relevante. Así que vamos a dar comienzo a la presentación. Bueno, entonces a continuación vamos a revisar un poco desde el punto de vista de la importancia clínica de esta entidad nosológica, que básicamente la nombramos genéricamente como enfermedades por exposición al calor y a medida que vamos desarrollando la presentación vamos a ir revisando la terminología. Primero vamos a la hoja de ruta. La presentación se compone de cuatro partes principales y nos vamos a enfocar en el punto 3 y en el punto 4, que es un breve marco conceptual que es sumamente relevante tener presente para poder desarrollar a posteriori el enfrentamiento y manejo clínico de las personas usuarias que pueden padecer esta entidad nosológica. Primero que todo, es muy relevante contextualizar que en los últimos 10 años hemos tenido, debido al calentamiento global y a los fenómenos climáticos, un aumento en las temperaturas ambientales medias, tanto en la frecuencia como en la intensidad de los fenómenos de calor extremo, que antiguamente no veíamos, ¿ya? Y actualmente, por estudios internacionales, se describe que el incremento de los niveles de exposición a las olas de calor es 5 veces más frecuente. Es súper relevante que esto, como les decía, no es solamente en la cantidad de episodios de temperaturas mayores a lo habitual, sino que además el incremento propiamente tal de las temperaturas. Son ambos fenómenos concomitantes, ¿ya? Bueno, desde el punto de vista de los números duros, la CDC de Estados Unidos ha decretado, nosotros dentro de las entidades nosológicas asociadas a los fenómenos climáticos existen distintos tipos, ¿ya? Como ustedes pueden ver en las noticias todos los días, ¿cierto? Tenemos, ahora hace poco tuvimos el evento climático terrible en España de los floods, de las inundaciones, ¿ya? Los huracanes, etcétera. Bueno, y desde ese punto de vista, Estados Unidos ha hecho el levantamiento de los datos y la enfermedad por exposición al calor es la principal causa de muerte en las enfermedades relacionadas con el clima, ¿ya? En los últimos 20 años ha habido un aumento de un 54% en la mortalidad relacionada con el calor en las personas mayores de 65 años. Pues vamos a ver cuáles son las poblaciones de riesgo en las que tenemos que prestar especial atención
pero es sumamente relevante contextualizar que esto es algo mucho más nocivo y frecuente de lo que nosotros creemos, ¿ya? Recién nosotros nos empezamos a familiarizar con esto el año pasado, que efectivamente nos empezó a tocar y se empezó a escribir este calor extremo, ¿ya? Pero en otros países de otras latitudes esto ya viene en desarrollo por más de 10 años, ¿ya? Por lo tanto, se ha constituido en un desafío de salud global, porque actualmente eh, 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 es alrededor de toda la orbe. Y es súper importante diferenciar, y lo vamos a ver en las manifestaciones clínicas, que tenemos la entidad nosológica propiamente tal de la enfermedad por calor o enfermedades relacionadas a la exposición por calor y las exacerbaciones de las enfermedades habituales o crónicas que se pueden producir en una persona por efecto del calor, ¿ya? Porque son entidades nosológicas completamente diferentes y el enfoque también es completamente distinto. El enfoque inicial podríamos decir que es similar, pero el enfoque secundario es totalmente distinto. Entonces nos tenemos que acordar de estas dos cosas. Uno es la enfermedad por exposición al calor propiamente tal, que la vamos a revisar en detalle, y lo otro son las afecciones habituales, normales, de las enfermedades que tenemos todos los días, sobre todo en pacientes crónicos, que se ven exacerbadas en su presentación o incidencia por efecto del calor, ¿ya? Vamos a conversar después más adelante del punto de vista de los términos duros, pero es súper importante que lo que nosotros conocemos como golpe de calor es la presentación más grave de la enfermedad por calor y es una enfermedad tiempo dependiente, como el infarto, como el accidente vascular, como la sepsis. ¿Por qué? Porque lamentablemente tiene una mortalidad elevadísima si no se maneja a tiempo y de forma adecuada, que la literatura describe que es una mortalidad hasta el 80%. O sea, ni siquiera el infarto hoy en día tiene esa mortalidad, ¿ya? Ni la sepsis, ¿ya? Sin tratamiento adecuado. Entonces, esto de verdad que es súper serio y en la detección y el manejo precoz dan vuelta a estos números. Y después vamos a ver en las enfermedades por calor, básicamente las dos más frecuentes. La clásica que vamos a revisar más adelante tiene hasta 80% de mortalidad si no tiene el manejo del reconocimiento precoz. Y la presentación de esfuerzo, que básicamente es la que vemos en los deportistas, ya que es, es otra entidad fisiopatológica, tiene una mortalidad más baja, ya de hasta un 33% si no se maneja adecuadamente. Entonces, el año pasado desarrollamos en el conjunto, ¿cierto?, en la subsecretaría, en conjunto con la DIVAP y la DIPRES, eh, orientaciones técnicas para que ustedes tengan herramientas concretas y simples para poder enfrentar, primero, idealmente prevenir, por supuesto, y luego enfrentar y manejar estos pacientes a lo largo de la red, ¿ya? Es súper importante eso, ¿ya? Que nuestra idea principal, además de entregar la información teórica, era tener una herramienta concreta, es tener una herramienta concreta que nos permita proporcionar una respuesta sanitaria continua y que la persona usuaria, según el nivel de complejidad de la intervención que necesite, de acuerdo a su presentación clínica, pueda ser atendido o pueda transitar óptimamente a lo largo de nuestra red, ¿ya? Así que eso es súper relevante, que no es solamente un insumo técnico, ¿ya? Sino que es un insumo práctico y que además sienta las bases para que ustedes a nivel desde los dispositivos de atención primaria al prehospitalario esté súper articulado hasta las unidades de emergencia hospitalaria, cómo tienen que transitar estos pacientes, ¿ya? Y después no se produzcan estas cosas que los que trabajamos, ¿cierto?, en la red de urgencia todos los días haciendo turno en el SAMU, ¿cierto?, en el prehospitalario, en los dispositivos de atención primaria PS, en las urgencias hospitalarias, no empecemos de por qué me mandaste a este paciente, que este paciente no corresponde para allá, que lo podría haber atendido aquí. No, ¿ya? O sea, lo que tratamos de elaborar con mucho trabajo y mucha revisión de literatura y ponernos de acuerdo todos los actores es que idealmente el paciente no sufra eh, eh, y no tenga comprometido su acceso y su oportunidad y su calidad por temas de disquisiciones del sistema, ¿ya? Aquí está súper clarito cómo tiene que moverse el paciente de acuerdo a su presentación clínica, ¿ya? Eh, y bueno, desde el punto de vista conceptual, la enfermedad por calor, ¿ya? En términos globales, vamos a decir enfermedad por calor a todos, a las manifestaciones clínicas y orgánicas que se producen por estímulos intensos, ya sea de calor
exógeno y o endógeno. Después vamos a revisar cuál es la diferencia, porque aquí está la gran clasificación que existe. El exógeno es la enfermedad por calor clásica y el endógeno es la enfermedad por calor de los deportistas o de esfuerzo, que se conoce, en que el organismo, por algún motivo, pierde o no tiene la capacidad de termorregular y disipar este calor excesivo, ya sea porque lo pongo de afuera o porque lo produje a través de alguna actividad. Y esto se va a manifestar clínicamente dependiendo del estadio, de cómo el cuerpo está respondiendo fisiológicamente para poder tratar de disipar el calor, desde síntomas leves, que es lo que conocemos como enfermedad por calor leve, hasta la falla orgánica múltiple y la muerte. Y acá, cuando se produce esta respuesta a inflamación sistémica, ¿ya? Como el SIRS, el mismo SIRS que se produce en la pancreatitis grave, en la sepsis severa, en el politrauma, es el mismo mecanismo y existe el mismo punto de no retorno en que existe un quiebre de la capacidad de respuesta, pasamos a una respuesta inflamatoria exacerbada y que ya después de eso no hay cómo, ni con todos los soportes del mundo, que el paciente vuelva. Y por eso tiene una mortalidad tan alta, por este punto de no retorno que produce un quiebre, ¿ya? Por eso es tan importante reconocerlo precozmente, porque si llegamos a este punto de no retorno, hagamos lo que hagamos, el paciente va a fallecer, ¿ya? Entonces, como lo mencioné anteriormente, el golpe de calor, etimológicamente como término nosológico, se refiere a la manifestación más grave de la enfermedad por calor, ¿ya? Y después vamos a revisar en detalle cuáles son sus manifestaciones clínicas, pero básicamente se tiene que tener dos criterios son criterios mayores de sospecha, que es una hipertermia con temperatura central mayor a 40 grados y compromiso del sistema nervioso central, ¿ya? En cualquier espectro del compromiso conciencia, cuali o cuantitativo. Entonces, eso es lo que define cardinalmente el golpe de calor, que les repito, es etimológicamente la manifestación más grave de las enfermedades por exposición al calor. Entonces, como conversábamos anteriormente, dijimos, ¿cierto? Ya sea por un estímulo exógeno excesivo, ya como lo que nos exponemos ahora, o ya sea por una producción endógena que el organismo no es capaz de disipar, vamos a tener esta respuesta fisiológica del organismo para poder disipar el calor, ¿ya? Y que posteriormente, y eso se va traduciendo en síntomas y signos dependiendo de la severidad. Por lo tanto, ya dijimos que la manifestación más grave es el golpe de calor, que es la enfermedad severa por exposición al calor, y que tiene dos síntomas cardinales, signos cardinales, que es el compromiso conciencia cual y cuantitativo en cualquier grado, hipertermia de 40 grados, y posterior a eso vienen todas las manifestaciones de disfunción orgánica múltiple que se les puede ocurrir. Pero por lo general se manifiesta inicialmente con taquicardia e hipotensión. Ojo con esto en las poblaciones especiales, y acá quiero ser súper, súper, súper majadera y después, por favor, anoten todas las preguntas que quieran, porque los signos clásicos de severidad son un gran pitfall desde el punto de vista, pitfall es que nos hacen pisar el palito y nos equivocamos en poblaciones de riesgo, ¿ya? Sobre todo los adultos mayores, embarazadas, edades extremas de la vida, que son los lactantes, y los niños, los neonatos, ¿ya? Porque tenemos fisiologías cardiovasculares y de termorregulación distintas, ¿ya? Entonces, los neonatos tienen una capacidad de termorregulación mucho más inmadura, por lo tanto pueden comprometerse mucho más severamente ante estímulos exógenos de calor no tan severos. Lo mismo las embarazadas y los adultos mayores, y sobre todo si los adultos mayores tienen comorbilidad, ¿ya? Entonces, después, cuando yo me enfrento desde el punto de vista fisiopatológico, los adultos mayores tienen, por lo general, una resistencia vascular sistémica más alta, o sea, andan con presiones arteriales que nosotros la medimos, ¿cierto?, en forma no invasiva, más altas por la vida, porque tienen sus arterias más duras, etcétera, tienen enfermedades cardiovasculares de base, y su sistema excitoconductor, no, que es lo que hace que nuestro corazón lata,
no responde al estímulo simpático y parasimpático como en una persona fisiológicamente joven. Por lo tanto, yo no tengo que esperar que el abuelito esté con 110 latidos por minuto para decir el abuelito está taquicárdico. Yo no tengo que esperar que el abuelito esté con 50-30 para decir que está hipotenso, ¿ya? O sea, acá lo cardinal es la hipertermia y el compromiso con conciencia, ¿ya? Entonces, cosas que nos pueden ayudar y sobre todo estos síntomas son más en pacientes jóvenes que tienen un sistema cardiovascular indemne, en que uno espera que cada cierta cantidad de grados, ¿cierto? El hipotálamo responde a través del sistema, entonces el corazón a través del sistema nervioso simpático tiene que aumentar 10 latidos por minuto en promedio por cada grado que sube la temperatura. Pero todas esas reglas no se cumplen en las poblaciones extremas. Entonces, por favor, si llega un paciente con historia de exposición al calor y el abuelito no está taquicárdico y no está hipotenso, no le quiten gravedad a ese paciente, ¿ya? Porque eso es un gran error y nos lleva a hacer diagnósticos tardíos, ¿ya? Y en estos usuarios, en estas personas usuarias, lo más decidor es el compromiso conciencia, ¿ya? Al igual que en las embarazadas, ¿ya? Entonces yo no voy a esperar que tenga 40 grados, o sea, si llega un abuelito con 38 y llega comprometido conciencia, yo no voy a esperar a que tenga 40 grados para asustarme y decir, puede estar manifestando un golpe de calor, ¿ya? Después de eso, la enfermedad severa, tenemos el agotamiento, lo que conocemos como agotamiento por calor, que es la enfermedad moderada, ¿ya? Que básicamente se manifiesta por síntomas súper inespecíficos, que la mayoría parte con debilidad generalizada, pueden presentar náuseas, pueden presentar vómitos, dolor de cabeza, mareo, desmayo, ¿ya? Desmayo básicamente porque se produce una vasodilatación y una disminución de la resistencia vascular sistémica, lo que disminuye el retorno venoso y por lo tanto produce hipoperfusión cerebral y por eso los pacientes se desmayan y después pueden llegar caminando, ¿ya? Lo importante acá, lo cardinal, es que la temperatura corporal es menos de 40 grados, ¿ya? Y por último, la enfermedad leve por calor, que también puede manifestar estos síntomas de debilidad, mareo, pueden hacer eritrodermia, que la eritrodermia al calor es típico cuando no sé si se han fijado o les ha pasado cuando ustedes se insolan o toman mucho sol. Es un exantema, no me refiero a la insolación, sino que hay personas que son más atópicas que otras y que presentan como una especie de sarpullido, ¿ya? Entonces es una mezcla entre un exantema eritematoso con con una sudamina, como las sudaminas que presentan las guaguitas, ¿ya? Y no está en el contexto de una insolación, ¿ya? El edema de las extremidades inferiores por esta disminución del retorno venoso, por esta vasodilatación periférica, ¿ya? Y los calambres, ¿ya? También son una manifestación clínica frecuente. Y estos son todos por enfermedad leve, ¿ya? Entonces, si el paciente tiene la patita hinchadita, está un poco mareado, se siente débil, le aparecieron algunas ronchas, ¿ya? Y tiene calambre, temperatura menor a 40 grados, signos vitales normales, ese paciente tiene una enfermedad leve por calor y ahí vamos a ver lo que tenemos que hacer. No necesita ir a ningún dispositivo de atención de nada, ¿ya? Paciente que eso más o y, ¿cierto? Presenta dolor de cabeza, náuseas, vómitos, desmayo, no puede caminar, etcétera. Temperatura menor a 40 grados, enfermedad moderada. Ojo, ojo con ese paciente, ¿ya? Y por último, lo que conversamos, compromiso conciencia más temperatura mayor a 40 grados, ese paciente hay que hacer todo y trasladarlo rápidamente a la UCI porque ese paciente tiene una mortalidad sobre el 80%. Hagamos lo que hagamos, ¿ya? Entonces, esto es lo que les conversaba y esto es netamente etimológico y para que no se confundan, porque si ustedes se meten a Google, etcétera, van a ver estas dos entidades y les van a hablar de golpe de calor clásico, golpe de calor por esfuerzo. Y básicamente el golpe de calor por esfuerzo es el que nos esperamos en en las personas que es por ejercicio o por actividad física. Da lo mismo qué tipo, si son deportistas, si no son deportistas, si nunca se preocuparon de hacer un chequeo cardiovascular, es el contexto ambiental de cómo se produce. ¿Y por qué es relevante? Porque la fisiopatología es distinta y tiene una mortalidad mucho menor, ¿ya? Entonces, un usuario que no está haciendo ejercicio, que está caminando por la calle, que estuvo haciendo la cola del banco afuera ahí en estado con X y estuvo una hora parado al sol, sería, y de la nada el abuelito se desmaya en la cola, y resulta que lo llegamos a ver, y el abuelito llega, ¿cierto? El SAMU a evaluarlo,
y el abuelito está desorientado, está en Glasgow 13, o sea, tiene un compromiso cual y cuantitativo de conciencia, le toman la temperatura y ese abuelito tiene 40. Ese abuelito, ahí después vamos a ver, pero golpe de calor clásico, ¿cierto? Actividad de los fines de semana, ¿cierto? Cierran todas las calles para que hagamos deporte y llaman o llegan con el usuario, la persona usuaria a la urgencia. No estaba haciendo ejercicio, llevaba como media hora trotando o llevando el coche andando en patines y se desmayó. Y el usuario despierta, está consciente, no tiene compromiso de conciencia, tiene náuseas, tiene vómitos, tiene dolor de cabeza, está un poquito taquicárdico y tiene temperatura menor a 40, ¿cierto? Agotamiento por calor, ¿ya? Y ahí vamos a ver los distintos enfrentamientos. Y ahora esto es lo otro que es sumamente relevante para diferenciar, y yo les hablé al principio que teníamos la enfermedad por calor, propiamente tal, que es por la exposición, y hablamos de que habían personas usuarias que tenían más riesgo, que son los que tenemos que tener ojo especialmente. Más riesgo significa que ante una persona joven que está tomando agua, que no tiene ninguna enfermedad conocida, va a estar 2 horas parado en la cola del banco y a lo mejor va a ser un agotamiento por calor, ¿ya? Las personas que tienen riesgo sociocultural de cualquier tipo, que están enlistados ahí, ¿ya? Que tienen factores de riesgo ambientales o los factores de riesgo propiamente de las personas, como están acá, que tengan comorbilidades, que embarazadas, personas con discapacidad, que sean usuarios de fármacos, polifarmacia, que tengan algún trastorno por abuso de sustancias, uso de sustancias ilícitas, y las edades extremas, media hora en vez de 2 horas, y tienen más riesgo de presentar una enfermedad por calor grave. Entonces, es súper importante al momento de enfrentarnos a las personas usuarias, considerar los factores de riesgo, porque yo me tengo que adelantar y decir, chuta, este paciente con un estímulo menor y con un tiempo menor puede hacer una enfermedad de presentación mucho más grave que este otro paciente sano, que este otro paciente haciendo ejercicio. ¿Ya? Y por último, para terminar con el tema de la definición de la enfermedad por calor, yo les comenté al principio que vamos a tener la enfermedad por calor como entidad nosológica propiamente tal, y que era súper importante que diferenciáramos las enfermedades sensibles al calor. Las enfermedades sensibles al calor son todas aquellas que se puede ver favorecida su presentación por exposiciones al calor, ¿ya? Entonces, dentro de lo cardiovascular, síndromes coronarios agudos, arritmia, ¿ya? Y accidentes vasculares isquémicos. Desde el punto de vista respiratorio, se exacerban las enfermedades respiratorias crónicas, ¿ya? Tales como en general las limitaciones del flujo aéreo, como el asma y el EVO, ¿ya? Y además tenemos más probabilidad de presentar infecciones respiratorias, ¿ya? En el contexto renal, en el contexto metabólico, en el contexto neuropsiquiátrico y en el contexto del embarazo. Súper importante que aumenta el riesgo de parto prematuro y de PEC. Entonces, ahí el enfrentamiento es totalmente distinto, porque yo además de que el paciente está hipertérmico, ¿cierto? Tengo que manejar la temperatura, pero no se me puede pasar que está con un supra y que tengo que revascularizarle el infarto. Y es una enfermedad sensible al calor, pero no es una enfermedad por calor, ¿ya? Si el paciente está con síntomas respiratorios, está con fiebre, está con tos, no se me puede pasar la neumonía, ¿ya? Y desde el punto de vista también de los trastornos de la salud mental y de los trastornos metabólicos, o sea, no se me puede pasar una cetoacidosis, ¿ya? El paciente va a estar comprometido con conciencia, va a estar taquicárdico, va a estar taquipneico, puede estar febril, puede tener dolor de guata, va a estar con náuseas, va a estar con vómito, y por eso después vamos a ver que dentro del enfrentamiento, qué es lo básico que tenemos que utilizar para evaluar a estos pacientes, ¿ya? Entonces, muy importante diferenciar, y esta es la última, es que ser majadera, enfermedad por calor como entidad nosológica y las enfermedades sensibles al calor, ¿ya? Entonces, básicamente, el enfrentamiento y el manejo de la enfermedad por calor tiene tres objetivos. Lo primero es reconocer la enfermedad por calor grave. Eso es lo más importante. O sea, todo está orientado a eso. Posterior a eso, como lo vimos anteriormente, tenemos que hacer un diagnóstico y un enfrentamiento diferencial rápido de otras enfermedades y patologías tiempo dependientes, porque nos vamos a concentrar en bajar la temperatura y se nos va a morir de una arritmia ventricular refractaria porque lo que tenía era un infarto con supra.
Y como estaba con un colapso circulatorio, estaba hipoperfundido, ¿ya? Tenía hipoperfusión cerebral y por eso estaba comprometido con conciencia. Se nos va a pasar una meningitis, ¿ya? Se nos va a pasar una sepsis severa, se nos va a pasar un accidente vascular de cerebral media, ¿ya? Entonces lo primero es reconocer, sospechar y después rápidamente, y este rol es para las unidades de emergencia hospitalaria, no así, y podría ser en cierta medida, que es lo que lo vamos a ver en los algoritmos, para el prehospitalario avanzado, ¿ya? Porque de eso depende que el paciente se traslade al centro más idóneo en el que se pueda resolver su patología a tiempo dependiente. Entonces no se me puede pasar un accidente cerebrovascular de cerebral media, porque yo lo voy a llevar al hospital de Melipilla, pero resulta que en el hospital de Melipilla no tienen neurólogo, no tienen trombectomía, no tienen trombolisis, entonces yo como prehospitalario tengo que llevarlo al centro más idóneo que pueda resolver su problema, ¿ya? Y tercero, manejar a los pacientes de acuerdo a la severidad en la red asistencial de acuerdo a sus distintos niveles de complejidad y sus requerimientos, ¿ya? O sea, acá esos son los tres objetivos de manejo que nosotros nos planteamos y esto, aunque ustedes lo digan, es algo administrativo, no es algo administrativo, porque el tránsito del usuario en las patologías tiempo dependiente es total, es directamente proporcional a su outcome. O sea, si yo no soy capaz de reconocer en el nivel de atención que estoy y tener una red que me soporte y ese usuario transite rápidamente al dispositivo donde debe recibir las prestaciones, le juega en contra directamente a su outcome, o sea, a sus resultados en cuanto a muerte y mortalidad. Por lo tanto, es un objetivo de enfrentamiento y manejo sumamente relevante, ¿ya? Entonces, en relación a esto, ¿cierto? Vamos a partir, yo aquí no me voy a detener en detalle, porque todo esto está en la orientación técnica y ustedes lo pueden revisar así, pero y lo pueden ver 1000 veces si quieren. Pero básicamente el enfrentamiento y manejo siempre desde el primer acápite se repite, ¿ya? O sea, primero, la enfermedad leve ya dijimos, ¿cierto? Que es un usuario, que lo vamos a reconocer, una persona usuaria, eh, y acá también les voy a encargar, porque uno muchas veces tiende, sobre todo a los que nos encanta la medicina crítica, es como no es grave, ya bajarle el perfil y listo, no, este paciente llamaron por puras tonterías. No, o sea, nosotros tenemos que resolver el motivo de consulta y lo que le aqueja al usuario y otorgar la prestación de urgencia que requiere, y no existen consultas no pertinentes, ¿ya? Eso es sumamente relevante, ¿ya? Porque cuando nosotros estamos acostumbrados a trabajar bajo una alta demanda asistencial, tendemos a normalizar inconscientemente y a catalogar y a juzgar ya a las personas. Y nosotros no estamos para eso, ¿ya? Todos trabajamos bajo condiciones de sobredemanda. Yo llevo 15 años trabajando en urgencias públicas, ¿ya? Viendo 250, 280 consultas diarias con 10 camillas porque estamos llenos de hospitalizados. Y sobre todo en el marco en que nosotros nos movemos y nuestro sistema de salud, en nuestro nivel educacional, es sumamente relevante que tenemos un rol de educación hasta que efectivamente esto se resuelve a largo plazo y podemos orientar la consulta al dispositivo de acuerdo a su nivel de complejidad. Pero mientras tanto, tenemos que hacernos cargo y con la cara llena de risa, ¿ya? Porque para eso estamos, ¿ya? O sea, el que quiera estar en la urgencia tiene que saber eso porque si no, no puede trabajar en la urgencia. Nosotros no estamos solamente para los pacientes graves, ¿ya? Al revés, tenemos un tremendo aporte en hacer una discriminación del usuario, la persona usuaria, que no está grave y que decirle dos, tres cosas, tome agua, póngase a la sombra, se va a ir tranquilo a su casa. Y en caso de que presente esto, consulte. O sea, prevenimos la saturación del sistema de los dispositivos y al mismo tiempo nos aseguramos de que esa persona, en caso de que presente alguna complicación, no quede sin respuesta. Entonces, la enfermedad leve requiere la misma atención que la enfermedad moderada y la enfermedad severa, dependiendo del dispositivo y el nivel de complejidad en que nos encontremos. Y es remover al paciente del calor, ¿ya? Idealmente en un ambiente fresco, hidratación oral abundante con líquidos fríos, ¿ya? Y acá es súper importante las bebidas isotónicas, ¿ya? Eh, Porque efectivamente aquí es la típica pregunta y los pacientes lo preguntan todo el rato. ¿Me hace bien tomar Gatorade? ¿Me hace bien esto? No, tome agua fría, ¿ya? ¿Por qué? Porque la cantidad y la osmolaridad, los electrolitos que tienen las bebidas isotónicas estas para deportistas, están para reponer una pérdida de electrolitos por el ejercicio en una persona sana. Por lo tanto, tiene una osmolaridad X. Cuando yo a un paciente que está severamente o medianamente deshidratado
le pongo una bebida que tiene una osmolaridad que no corresponde, promuevo la deshidratación celular aún más, ¿ya? Porque los electrolitos migran por difusión facilitada del lugar de menos concentración a mayor concentración. Por lo tanto, bebidas isotónicas para deportistas solo en caso que sea una enfermedad por calor asociada al esfuerzo. El resto, señora, tome agua a la llave, eche harto hielo, ¿ya? Y para el manejo sintomático del edema de extremidades y sobre todo de esta sensación de mareo, elevación de las extremidades, ¿ya? En la enfermedad moderada, y acá es sumamente relevante porque aquí tenemos que hacer la disquisición. En el prehospitalario, todos los pacientes con enfermedad moderada tienen que ir a un dispositivo de atención de urgencia. Ahí vamos a ver en el algoritmo. O sea, los de la enfermedad leve, si son evaluados en el prehospitalario en la calle, perfectamente ese paciente no tiene que ir a ningún dispositivo de atención. No así, que los vamos a ver en los algoritmos, no así los pacientes con enfermedad moderada, porque necesitan una evaluación distinta que vean y además necesitamos ver que no estén evolucionando y no estén en la curva de evolucionar a un golpe de calor, ¿ya? Por lo tanto, ahí vamos a ver, ¿cierto? Que todos los pacientes que cumplan criterio de enfermedad moderada tienen que ser evaluados en un dispositivo de atención de urgencia y ahí ya vamos a ver cuáles deberían ir directo desde el punto de vista del manejo de la red en el hospitalario a la UH y cuáles uno podría evaluar inicialmente en los dispositivos de atención primaria y urgencia, ¿ya? Entonces, acá es sumamente relevante, además de las medidas que tomamos anteriormente, la hidratación, ¿ya? O sea, si el paciente está con intolerancia oral, tiene indicación de hidratación endovenosa con cristaloide, ¿ya? Isotónico, ¿ya? Y acá, ojo, porque tenemos que evitar la sobrecarga de fluido, porque tenemos que acordarnos que esto se comporta como una respuesta inflamatoria exagerada, igual que una pancreatitis, igual que un gran quemado, igual que un politraumatizado. Entonces se nos pasa la mano y el paciente está yendo hacia una enfermedad por calor grave y lo sobrehidratamos, le vamos a agregar morbilidad, ¿ya? Por supuesto, manejo sintomático de las náuseas y los vómitos según corresponda, para que además el paciente, si es que recobra, recupera su estado de hidratación y logramos manejar sus síntomas, lo podamos mandar de alta para acá, para su casa, ¿ya? Acá, después, esto también no está recomendado el uso de antipiréticos, después les voy a explicar, podemos ir tener, no me voy a detener en eso, pero hay mucha literatura que no es de muy buena calidad, pero en el golpe de calor, para el que ustedes pueden pensar, no se ocupan los antipiréticos, ¿ya? Solamente enfriamiento por distintas modalidades. Y hay muchas teorías básicamente está basado en teorías fisiopatológicas y estudios hechos en animales de cómo los antipiréticos pueden ser perjudiciales en el manejo de las manifestaciones sistémicas a la exposición al calor. Entonces, olvídense de los antipiréticos, ¿ya? Y acá está lo crucial, porque esto es lo que nos va a cortar el queque si ese usuario se puede ir para la casa, ya sea de un dispositivo de atención primaria o de un servicio de urgencia hospitalario, o tenemos que hospitalizarlo en el caso de que estemos en una urgencia hospitalaria y en el caso de un dispositivo de atención primaria, derivarlo al centro hospitalario que corresponde, es la evolución clínica, ¿ya? Y esto temporalmente, una vez que se manejen los síntomas, que se recupere el estado de hidratación, si el paciente se corrigieron esas dos cosas y sigue con alza térmica, ese paciente tiene que ser derivado ya sea a la unidad de urgencia hospitalaria y si está en la urgencia, tiene que ser hospitalizado y tiene que continuarse con el manejo de las medidas de enfriamiento activo y trasladarse a la UPC, ¿ya? Entonces esto es fundamental, la evaluación de la respuesta al manejo en forma continua. Y por último, el enfrentamiento y manejo de la enfermedad severa, ¿ya? Y acá lo cardinal es lo que hemos sido majaderos, ya toda la presentación es reconocerlo, 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 reconocerlo. Y en relación a eso, esta evaluación rápida, orientada a descartar otras entidades nosológicas tiempo dependiente que puedan estar contribuyendo al cuadro, porque uno puede tener un epifenómeno, o sea, el paciente puede tener las dos cosas, puede estar con un infarto y además estar con una enfermedad por calor que hizo que el infarto, ¿cierto?, se gatillara, o puede ser una meningitis, meningocócica, ¿ya? Abuelito con dolor de guata, puede ser una úlcera perforada, un aneurisma de la aorta roto, puede ser cualquier cosa, ¿ya? Entonces, súper importante este diagnóstico diferencial rápido, ¿ya? Para, en forma concomitante, yo estoy haciendo el diagnóstico diferencial de otras patologías tiempo dependiente,
yo inicio el enfriamiento, ¿ya? O sea, yo no necesito esperar descartar la meningitis para partir con las medidas de enfriamiento. Y efectivamente, sí, para no pasarle antipiréticos, porque por favor, si ustedes sospechan enfermedad por calor, no se les ocurra pasarle un paracetamol al paciente, ¿ya? Entonces, enfriamiento rápido. Entonces, mientras lo estoy evaluando y le estoy haciendo los exámenes, le estoy haciendo el escáner, partimos con las medidas de enfriamiento. Y por último, el soporte avanzado precoz, al nivel que esté, ¿ya? O sea, soporte avanzado precoz en el hospitalario, soporte avanzado precoz en los dispositivos de atención primaria en caso que el paciente llegue directo para allá, y soporte avanzado precoz en las unidades de emergencia hospitalaria, ¿ya? Porque todos tenemos cristaloides, todos. Todos tenemos, en caso de que no tengamos noradrenalina, que ya la mayoría de los dispositivos de atención primaria tienen en sus carros de paro noradrenalina, pero en caso que no, todos tienen dopamina, todos, ¿ya? Por lo tanto, todos tienen para hacer soporte de vía aérea, todos tienen para hacer soporte cardiovascular inicial, ¿ya? Tanto en el prehospitalario como en los dispositivos de atención primaria, mientras ese paciente se traslada en forma precoz, ¿ya? O sea, acá, igual que en la sepsis, ¿ya? No esperamos respuesta a volumen para ponerle droga vasoactiva si el paciente está con 40-20, ¿ya? Si el paciente está profundamente deshidratado, por supuesto, pero si el paciente yo lo veo, ¿cierto? Y el paciente está normohidratado, le voy a pasar los 2 litros de suero y entre que le pasen los 2 litros de suero, el paciente va a hacer un paro, ¿ya? Así que es súper importante tener presente el soporte avanzado precoz, ¿ya? Y bueno, dentro del el manejo entonces tenemos que el soporte, soporte, soporte. Y ahí ya más en detalle que esto es para las unidades de urgencia hospitalaria, más, más que para los dispositivos de atención primaria y urgencia. Tenemos que tener especial ojo en el medio interno porque estos pacientes hacen trastornos del sodio y acordémonos que los trastornos del sodio también son una causa de compromiso de conciencia. Manejar activamente los calofríos y no con paracetamol, no con dipirona, no con ketoprofeno, ¿ya? Ahí lo pueden leer detalladamente en la guía cuáles son las recomendaciones para manejo de estas complicaciones. No se recomiendan los lavados gástricos, ni los lavados vesicales, ni los dispositivos de enfriamiento endovascular, ¿ya? Estamos hablando del setting de las urgencias hospitalarias. Acá, de nuevo, evitar los antipiréticos, ¿ya? Y en el caso de que estemos en un dispositivo de atención primaria o que estemos en el prehospitalario, lo más importante acá, su enfoque, además del enfriamiento, que es lo básico, ¿ya? El soporte, en forma paralela, estamos gestionando el traslado de ese usuario o a la UEH si estamos en un dispositivo de atención primaria, o a la UPC en el caso que estemos en UEH. O sea, esto es como la triada, ¿ya? O sea, yo no puedo terminar de manejarlo para pedirle la cama UPC. Yo no puedo terminar de manejarlo para recién avisarle al SAMU que necesito que me saquen un paciente para la UEH. No, o sea, el paciente llega, yo sospecho una enfermedad por calor grave, y mientras le están instalando la vía venosa, le están sacando la ropa, le están poniendo los Coolpack y le están pasando suero, yo tengo que activar ya y avisarle al SAMU que necesito sacar un paciente porque está con sospecha de enfermedad por calor grave. ¿Ya? En la UEH lo mismo. Tengo que avisar a mi residente UPC que necesito una cama UCI porque estoy con un paciente con una sospecha de enfermedad por calor grave. Y acá solamente esto también está en la orientación, ¿ya? Pero acá lo primordial es bajar la temperatura. Es como cuando tenemos pacientes con hipotermia severa, que lo principal es calentarlos y todo el y todo el esfuerzo se enfoca en subir la temperatura. Y de hecho, los usuarios que presentan paros cardiorrespiratorios en contexto de hipotermia, nosotros no paramos las maniobras hasta que corregimos la hipotermia hasta una temperatura compatible con la vida. O sea, si estamos reanimando 2 horas, ¿ya? Acá es lo mismo, ¿ya? Acá se enfoca en bajar la temperatura, ¿ya? Y acá tenemos la tasa de enfriamiento de grados por minuto, dependiendo de qué yo ocupe para bajar la temperatura, ¿ya? Y es solamente para mostrarles que la inmersión en agua fría a 2 grados, donde sea, ¿ya? Es el más efectivo y con eso logramos casi 0,4 grados por minuto. Casi, casi, ¿ya? O sea, 0,3,5 grados por minuto. Entonces, si el paciente está con 40, ¿ya? Ahí vamos a ver
tenemos que bajarla activamente hasta que el paciente llegue a 38,5 y ahí paramos, ¿ya? No seguimos porque si no los pacientes también está demostrado que se mueren más. Entonces, si ustedes, ¿cierto?, sacan la cuenta, es 1,5 grados, ¿cierto? Entonces, si yo ocupo un dispositivo que me baja 0,3 grados por minuto, entonces, ¿cuántos minutos tendría que tenerlo metido dentro de la tina para bajar 1,5 grados? ¿Ya? Ese es el ejercicio que uno debería hacer, ir midiendo la temperatura e ir esperando, ¿cierto? Una correlación entre el método de enfriamiento y que la temperatura del paciente vaya disminuyendo. Porque si no disminuye, algo más está pasando, ¿ya? Y como pueden ver acá, los ice pack, que es lo que todos tenemos más disponible, ¿ya? En distintos, porque hay ice pack de cuerpo total, existen actualmente unos chalecos súper buenos para el cuerpo hospitalario, hay unos pantalones también, ¿ya? Esto, se fijan que si uno pudiera ver, o sea, entre ice pack de cuerpo total versus los ice pack en las zonas que vamos a ver más adelante, que son las zonas críticas, no hay mucha diferencia, ¿ya? Entonces, por eso no prendieron mucho en el mercado, porque son caros y no aportan más grados, no son tan más rápidos, no son significativamente más rápidos, ¿ya? Eh, Duchas frías, ya, para los pacientes que podemos meterlo a la ducha y así sucesivamente, y acá están los distintos grados, ¿ya? O sea, el agua con hielo va a estar a 2 grados. La ducha, así cuando ponemos el agua fría, 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 lo máximo fría, es 20 grados, ¿ya? Y esto que dice acá, el cold water dosing with ice massage, es que ahí les voy a mostrar una foto, pero es cuando uno no tiene nada, nada, y solamente los pacientes están graves, comprometidos con conciencia, uno los tiene que intubar, hacerles todo. Uno pone un plástico en la camilla, ¿ya? En el reanimador donde uno esté trabajando. En ese plástico arriba le pone una sábana cualquiera y en alimentación, los que estamos en hospitales, vamos a buscar baldes de hielo y agua. Entonces ponemos la camilla llena de hielo y agua abajo, acostamos al paciente ahí, le tiramos hielo y agua arriba y lo tapamos con una sábana, ¿ya? Eso nos da una temperatura aproximadamente de 10 grados y casi, casi, casi llegamos al 0,15 grados por minuto, ¿ya? Entonces, estas son algunas de las tinas, ¿ya? Pero en verdad, cualquier cosa que parezca tina y que le puedan echar agua con hielo, sirve, ¿ya? Y bueno, estas son súper baratas, son las que ocupan en las mayores de las urgencias de los países desarrollados, ¿ya? Y valen, no sé, 80 lucas, 100 lucas por Amazon, si uno se mete las ve, ¿ya? Y la gracia es que siempre esto, el paciente tiene que estar con la cabeza afuera, ¿ya? Siempre tiene que estar con la cabeza afuera. Entonces uno como que aquí los sienta, como que los pone sentados con la cabeza afuera, apoyando la cabeza, ¿ya? Y esto es lo que les decía, cuando tenemos pacientes graves y no tenemos nada, ¿ya? Ponemos el plástico, ponemos la sábana, le tiramos agua, le tiramos hielo, acostamos al paciente arriba y lo tapamos en hielo y agua, ¿ya? El paciente intubado, le estamos haciendo los procedimientos y después lo envolvemos con la sábana cuando terminamos para que se siga enfriando, ¿ya? Entonces la técnica de inmersión con hielo picado, agua fría y sábana, ¿ya? Y estos son los ice pack, las compresas de frío, ya que pueden ser en gel y se mantienen congeladas, o lo que uno tenga, y es lo que veíamos en la diapositiva anterior que corresponde a este de acá, ¿ya? Que no tiene mucha diferencia con las compresas de frío para cuerpo total, ¿ya? Entonces, y es lo que tenemos en el prehospitalario y es lo que tenemos que ocupar, ¿ya? Y por último, y esto es sumamente relevante, chiquillo, y por favor, se los encargo, y ojalá que hayan hartos médicos conectados, porque necesitamos poder ir mejorando a poquitito nuestra gestión de la información y nosotros necesitamos poder levantar los datos, ¿ya? Hasta el momento, o sea, en noviembre, por ejemplo, el año pasado, eh, eh, nosotros levantamos, nos gusta o no nos gusta, hay algunos que nos gusta más, otros que nos gusta menos, otros que simplemente no nos gusta, pero lo que ocupamos y lo que internacionalmente se ocupa para temas de gestión y nosotros hacemos gestión por GRD, etcétera, es el CIE 10. Entonces acá les dejo el listado. Ustedes lo único que tienen que hacer, los que tengan ficha electrónica, por favor, ustedes ponen, porque esto se hace por términos MET o MAT de término, ustedes pongan calor y les va a aparecer todo el listado de los CIE 10 y ustedes tratan de elegir el más cercano a lo que tiene su paciente. Pero por favor no pongan fiebre, no pongan compromiso de conciencia, no pongan shock, porque si no nosotros no tenemos cómo levantar la incidencia de la patología para poder movilizar los recursos que se necesiten para poder seguir.
manejando estos pacientes, dentro de todas las justificaciones de la importancia de una buena gestión de datos. O sea, al momento que nosotros estamos ahora, nosotros necesitamos levantar la información para poder ayudarlos a gestionar lo que esté en nuestras manos, para poder otorgar una mejor oportunidad y atención de estos pacientes. Entonces, si no tenemos cómo, porque ustedes le ponen cualquier diagnóstico, no tenemos cómo saber que, no sé, po, en Valparaíso hubo 10 casos, ¿ya? Chuta, a lo mejor necesitan insumos, a ver, hagamos otra capacitación, cómo lo estamos haciendo, ¿ya? Pero esto es sumamente relevante. Entonces, hay muchas veces que efectivamente el paciente no, o sea, acá hay dos que son súper abiertos, que si el usuario cuando ustedes lo ven, el golpe de calor, acuérdense que es el que manda cuando el paciente está grave. ¿Cierto? Que es la enfermedad más severa, compromiso con conciencia, hipertermia. O sea, ese usuario que si llegó al prehospitalario se fue directo a la UH y después se fue a la UCI. O si llegó a un dispositivo de atención primaria, se fue directo de la atención primaria con el SAMU a la UH y que terminó en la UCI. ¿Ya? En ese no se van a confundir. Y el resto, para que no se pierdan si es leve, si es agotamiento, no sé qué, elijan el que dice otras manifestaciones de la exposición al calor y punto. Con eso a nosotros nos basta. ¿Ya? No se compliquen. ¿Ya? Eso. Y para terminar, ustedes van a ver en la orientación estos algoritmos que básicamente refuerzan, ¿ya? Lo que habíamos conversado de la presentación clínica de enfermedad leve, moderada, severa y cómo tiene que transitar el usuario en nuestra red. Porque tenemos tres opciones, ¿cierto? El usuario llega primariamente o a la UH directo o a los dispositivos de atención primaria, o el usuario es, ¿cierto?, trasladado por el prehospitalario a alguno de estos dispositivos. Entonces, sumamente relevante que si el usuario tiene una enfermedad por calor leve y llega a un dispositivo de la atención primaria, ese usuario se va a ir para la casa, no se traslada a ninguna parte, se atiende y se va para la casa. Si ese usuario es evaluado por prehospitalario avanzado, avanzado, no básico, avanzado, en la vía pública y tiene enfermedad por calor leve, ese usuario no va al SAPU, no va a la UAH, ese usuario se va a la casa. Se sitúa en la sombra, le dan agüita, queda con su acompañante y no se lleva a ninguna parte a sobrecargar ni los dispositivos de atención primaria ni la web. Si el usuario presenta enfermedad por síntoma de enfermedad por calor moderada y llega al dispositivo de atención primaria o a la UH, se hace el manejo específico y si el usuario resuelve toda la sintomatología y tiene menos de 38 grados, se va para su casa. Si el usuario no resuelve su sintomatología, se tiene que derivar desde el dispositivo de atención primaria a la UH. Y si está en la UH y no resuelve su sintomatología, ese usuario se tiene que hospitalizar. Si el usuario está en el prehospitalario y tiene síntomas de enfermedad moderada, tiene que irse a la UH, porque no lo va a mandar paseando del SAPU para después que si no se le pasa y no revierte, porque tenemos que gastar dos móviles. El que lo llevó al SAPU y después el que lo trasladó al UH por sospecha de enfermedad por calor severo. ¿Ya? Entonces, en esa línea, ahora, ¿cierto? Acá tenemos al usuario en el prehospitalario. Lo importante siempre es la exposición ambiental, ¿cierto? O sea, todo un paciente que tiene que haber estado expuesto al calor o tener factores de riesgo de enfermedad por exposición al calor, está trabajando, ¿cierto? En una construcción, situación calle, ha estado expuesto al calor por el motivo que sea, y el usuario presenta compromiso de conciencia. Por eso los van a llamar, los van a activar ustedes, porque el usuario se siente mal. Entonces, el móvil avanzado del prehospitalario realiza su evaluación habitual, ¿cierto? Y define si el usuario tiene criterios de enfermedad leve, el enfermo se queda ahí, se va a su casa, si es que tiene criterios de enfermedad moderada o si tiene criterios de enfermedad severa. Si tiene criterios de enfermedad moderada, listo, ¿cierto? Va a la UH, avisa que va a la UH, pero no va al reanimador. Y si el usuario tiene criterios de enfermedad severa, el hospitalario activa y activa reanimador. ¿Ya? APS,
¿ya? El usuario va a llegar a APS, ¿cierto? Caminando, historia de exposición al calor, compromiso, conciencia, alteración de conducta. Y acá, chiquillos, quiero, por favor, porque también tenemos una brecha súper, súper importante en la aplicación de la herramienta de ESI, ¿ya? En las UH y del triage discrecional que se aplica en los dispositivos de atención primaria PS. Entonces acá nosotros necesitamos que ustedes apliquen esto, ¿ya? Sobre todo en los dispositivos de atención de, de urgencia. El paciente tiene compromiso conciencia, aunque esté hablando, lo que sea, ese paciente es C1 hasta que nosotros descartemos lo contrario. O sea, porque ese paciente tiene un golpe de calor hasta que se demuestre lo contrario, ¿ya? Si el usuario no ingresa compromiso comprometido conciencia, pero está taquicárdico, está taquipneico, satura menos de 92, T2, ¿ya? Se realiza la evaluación que corresponde, se realiza el manejo que corresponde y en forma paralela se activa el traslado al VH, en forma paralela. O sea, yo le estoy poniendo la vía venosa y estoy avisándole al SAMU que tengo un paciente con sospecha de enfermedad o francamente con un golpe de calor porque el paciente está comprometido con conciencia y está con 40 grados o con sospecha de enfermedad por calor grave. ¿Ya? El paciente no cumple ninguno de esos criterios, bueno, ustedes aplican su triage discrecional, usuario C3, C4, y el C4, si es C4 y la categorización está bien hecha, debería irse para su casa porque es una enfermedad por calor leve, y si el usuario presenta un agotamiento por calor o enfermedad por calor moderada, dependiendo si los síntomas se den o no, se va para su casa o se traslada a la UEH, ¿ya? Y desde el punto de vista del manejo del usuario en la UEH, lo mismo, ¿ya? Compromiso conciencia directamente C1, tengo que estar avisando a la UCI porque ese paciente tiene un golpe de calor hasta que se muestre lo contrario. No tiene compromiso de conciencia, pero está taquicárdico, está taquipneico, tiene compromiso ventilatorio, está hipertérmico, C2. Hago lo que me corresponde, que es lo que vimos, ¿cierto?, en el manejo. Y si el paciente presenta enfermedad leve, ese paciente se debería ir para la casa porque si no está mal categorizado. Y si el paciente presenta enfermedad moderada, o se va para la casa, si responde a terapia, o se hospitaliza, si es que no responde. ¿Ya? Y acá esto está en la orientación para que ustedes lo tengan disponible. Esto es en base a, bueno, cuando hicimos la revisión de la literatura para valorar un documento, algunas escuelas de medicina de urgencia y algunos hospitales grandes se pusieron de acuerdo y hicieron un manejo estandarizado, así como el ACLS de la reanimación cardiovascular avanzada, pero para manejo de golpe de calor. ¿Ya? Y ahí en las orientaciones técnicas está la bibliografía, los papers de toda esa revisión, y la construcción de este algoritmo fue en base a eso, que es el único algoritmo estandarizado de manejo de golpe de calor que existe como disponible en la literatura, ¿ya? Y eso. Agradecemos a la doctora El Zamora por su clarísima presentación. Hay varias preguntas. Una de las que más se ha repetido es que si va a estar disponible la presentación. Efectivamente está siendo grabada y va a ser subida o al canal de YouTube de Hospital Digital o a la web MinSal, pero una vez tengamos la certeza cuál de los dos va a estar, le vamos a ir comunicando en las próximas webinars que se vienen. Así que sí va a estar disponible de alguna u otra forma. Eh, También señalar de que en el chat yo fui compartiendo el link donde está publicada la orientación técnica que hizo referencia varias veces la expositora, para que la puedan revisar. Nosotros todos los documentos relacionados con campaña de verano hicimos un repositorio en la página diprese.minsal.cl en donde hay un banner donde dice repositorio documental y ahí está esta orientación técnica por si acaso de todas maneras, igual fui compartiendo el link en el chat. Doctora Alzamora, hay varias preguntas. Vamos a ir revisándola una a una. ¿Qué instrumento de termometría recomienda? ¿Termómetro digital, axilar? ¿En qué lugar en particular se sugiere para estas sospechas de golpe de calor? Bueno, primero que todo, o sea, el rendimiento de la termometría está súper estudiada y el clásico termómetro de mercurio es el que no falla nunca, ¿ya? Cuando ocupamos equipos digitales tenemos que estar súper seguros de que estén en buen estado y que estén bien calibrados, ¿ya? Y si no estamos seguros, termómetro de mercurio que no falla nunca, ¿ya? Y las indicaciones de el lugar donde se toma temperatura, los niños rectal, ¿ya?
y los adultos axilar. Si es que por algún motivo no puedo tener acceso a temperatura axilar, ¿cierto? Puedo tomar temperatura rectal teniendo súper claro cuál es el delta. O sea, el paciente que va a estar con temperatura rectal de 40 grados, no es que tenga una temperatura central de 40 grados, va a tener, o sea, debería aparecernos 41, 41,5 para que nosotros digamos, tiene, porque la temperatura rectal tiene un delta de 1 grado, ¿ya? 1,5 grados, ¿ya? Y lo otro es temperatura en la boca, que también se puede tomar en caso de que el paciente no coopere, esté muy sudoroso, no le tome el termómetro, etcétera. Yo les recomiendo siempre, hay que secar a los pacientes, igual que cuando uno les va a tomar el electrocardiograma, que no, lo suponen no toman porque está peludo, porque está sudoroso, etcétera. Secar bien y ahí tratar de tomar la temperatura axilar en los adultos y en los niños temperatura rectal. Y termómetro a mercurio en caso de que el termómetro digital, si es que están seguros de que su termómetro digital funciona perfecto, termómetro digital. Ok. Hay varias preguntas que se hicieron y que luego fueron contestadas durante la presentación. Así que esas las voy a ir descartando porque, a modo de ejemplo, hablaban del tratamiento de sumergir a la persona en agua helada, que fue mencionado efectivamente después de la presentación ¿Mm? y preguntaban si efectivamente era algo que se recomendaba hacer. No sé si hay algún comentario en relación al tema. O sea, la terapia gold estándar para el golpe de calor es la inmersión en agua fría. Si es que uno no lo tiene por el motivo que sea, ocupa las otras alternativas. Entonces, los dispositivos de atención primaria no lo van a tener y el prehospitalario tampoco trabaja con eso. Las UH sí. Entonces, si es que yo no lo tengo, el prehospitalario solamente enfría con compresas frías, ¿ya? Los dispositivos de atención primaria también, porque es un insumo disponible, ampliamente disponible, barato, etcétera. Y las UH tienen que ver cómo pueden emular una terapia de inmersión, las UPC, porque esto es para manejo UPC, y si es que no, se hace la terapia de inmersión inventada, que es esto que hacemos con la sábana en la camilla, pero eso nos da 10 grados versus 2 grados, que es la terapia de inmersión con agua con hielo, ¿ya? Pero el gol estándar del golpe de calor es la terapia de inmersión en agua fría. Eh, Eh, Sí, dale nomás. Pati, porque esto es súper interesante, porque se entendió mal el contexto del diagnóstico diferencial. Sebastián Playa pone, buenos días, más que una duda es problematizar sobre el diagnóstico secundario de enfermedades por exposición al calor, ya que en SAPO y SAR no se cuenta con la capacidad de poder descartar diferenciales de manera rápida. No voy a seguir leyendo para abajo porque es súper importante la respuesta a la pregunta. Sebastián, si tú vas a los algoritmos, ¿ya? En ningún momento, todos esos pacientes que tú pesquisas en el algoritmo dice que tienen que ser trasladados a la UH. O sea, si el paciente te llega espontáneamente, tú enfrías, le sacas la ropa, lo hidratas, si es que el paciente está comprometido, le tomas el electro, le tomas el hemoglucotest, y ese paciente, en el momento que llega, que tú sospechas que tiene una enfermedad por calor severa, tú tienes que activar el traslado. Y el diagnóstico diferencial está a cargo de la UEH. Lo mismo en el SAMU no. ¿Por qué? Porque el SAMU efectivamente tiene que decidir dónde lo traslada. Y si resulta que el SAMU lo traslada a un lugar donde no hay neurocirujano y el abuelito tiene un subdural, flaco favor, porque el traslado secundario de ese paciente le aumenta la mortalidad en un 50%. Entonces, en el SAMU sí que es complejo. En el prehospitalario sí que es complejo porque ellos tienen que orientar efectivamente, chuta, tiene un electro, no tiene un supra, chuta, no está con 500 de glicemia, ya, efectivamente no tiene historia de esto, sí, lo más probable es que sea una enfermedad por calor pura, así que yo lo llevo para tal parte. No, el paciente está hemipléjico, está afásico, tiene desviación de la mirada, presentó una convulsión. Chuta, esto no es enfermedad por calor pura. Tengo que buscar un centro donde haya resolución neurológica. Chuta, en el electro tiene supra. Oiga, antes de que se comprometiera conciencia presentó dolor torácico. Chuta, tengo que pensar y esto es el SAMU. Ustedes a nivel de dispositivos de atención primaria no tienen que hacer ningún diagnóstico diferencial, porque todos los pacientes con enfermedad moderada y severa los tienen que derivar para evaluación en la UEH. ¿Ya? No sé si queda claro esa parte. Vamos a ver si Sebastián hace algún comentario. Vamos a seguir con otra de las preguntas. Dice, ¿hay fármacos en particular que puedan agravar o exacerbar estas condiciones? Sí, por supuesto. Bueno, yo no les voy a dar la lata, pero está un listado bien completo en la orientación técnica, pero básicamente si uno piensa, para que no se aprendan las cosas de memoria,
Fisiopatológicamente todo lo que aumenta la liberación de adrenalina, ¿ya? De noradrenalina, ¿ya? Simpático-miméticos, todos. O sea, todas las drogas simpático-miméticas, había así por haber, ¿ya? Antihistamínicos, ¿ya? Súper relevante porque afectan directamente el centro de la termorregulación. De hecho, los antihistamínicos, la intoxicación por antihistamínicos se manifiesta con hipertermia, ¿ya? Y lo otro súper relevante que no es fármaco mediado, pero les aumenta el riesgo de exponerse y no darse cuenta y tolerar temperaturas más extremas, el alcohol, todos los hipnóticos y todos los sedantes, ¿ya? Pero no es porque tengan un efecto directo en la termorregulación en forma inicial, ¿ya? Claro, porque uno podría ser súper papista y decir, chuta, sí, pero es que la intoxicación severa por alcohol me puede dar fiebre. Sí, pero al paciente le va a dar un golpe de calor grave antes de que tenga fiebre por una intoxicación por etanol, ¿ya? ¿Por qué? Porque los pacientes tienen menos, o sea, todos los reflejos están disminuidos, el nivel de conciencia está disminuido. Entonces, todos los pacientes con uso de hipnóticos, sedantes, más que mediado por el medicamento, es por esta disminución refleja y porque toleran temperaturas mayores y se van a quedar ahí. O sea, el caballero que es alcohólico, que vive en su casa, que vive en una pieza ya de concreto, que está tomando todo el día, y de repente llega la vecina a encontrarlo y lo encontró ahí tirado, él aguantó el calor todo el día ahí encerrado tomándose la caja de vino, ¿ya? Las benzodiazepinas, las personas que usan benzodiazepina, hipnóticos, opioides, ¿ya? Súper importante como un factor de riesgo y sospechar que pueden tener hipertermia y que ellos no tienen idea, no lo sienten, ¿ya? Otra pregunta. ¿Se recomienda el uso de apósitos de hidrogel para el manejo del golpe de calor como primero auxilio? No, no están descritos, no. O sea, las compresas de lo que quieran, si son de gel adentro, si son de agua y están congeladas, pero si entiendo bien la pregunta, si son los apósitos de hidrogel que ocupan para hacer las curaciones, no. Si se refiere a compresas de gel, de hidrogel, de lo que sea adentro que están congeladas en un freezer, sí. Y la última pregunta que tiene que ver con el registro, preguntaban si en notificación epidemiológica sería positivo informar a la autoridad sanitaria regional de los casos observados en un periodo de tiempo determinado, semanal. Ahí a lo mejor yo puedo señalar de que acá en el ministerio, al igual que las campañas de invierno, en las campañas de verano que se inicia ahora en noviembre, que seguramente se va a extender hasta marzo, se está revisando las clasificaciones CIE-10 que mostró la doctora Zamora para ir viendo precisamente estas clasificaciones de personas que son atendidos en los servicios de urgencia. Así que, si bien no es una enfermedad de notificación obligatoria, sí se está monitorizando especialmente los registros en los servicios de urgencia. Así que es súper importante, como la doctora Zamora recalcó, el registro que ustedes hacen, porque si no se registra correctamente, efectivamente no hay cómo pesquisar de que a lo mejor en algún lugar en particular hay un aumento de casos de golpes de calor y a lo mejor hay alguna intervención en particular que se deba revisar. No sé, doctora Zamora, si quiere hacer algún comentario con respecto a eso. No, Pati, lo que tú dijiste, sí, y además también es un insumo muy relevante para nosotros a nivel, o sea, para nosotros, porque yo digo también, porque yo trabajo ahí, para nosotros como microgestión, ¿ya? O sea, las que estamos en las urgencias, ¿ya? Nos vamos a quedar cortos de suero, ¿ya? Necesitamos los gel, o sea, las compresas frías, nos pueden faltar monitores, nos pueden faltar termómetros, ¿ya? Entonces es de suma relevancia. A lo mejor necesitamos hacer un protocolo local porque nos damos cuenta que el tránsito del usuario aquí, las redes de APS con sus VH y la red de urgencia es fundamental. O sea, si hay alguna demora de que el paciente se saque, se mueva, pero para levantarlo y nosotros poder hacer el seguimiento y lo que nos corresponde como actores ahí, tanto en el dispositivo de atención primaria como en las VH, no podemos gestionar nada sin información. ¿Ya? Entonces, por eso es súper importante que no le pongan fiebre, que no le pongan vómitos, que no le pongan dolor de cabeza, que no le pongan Mm. fatiga, ¿ya? Porque si no, no tenemos cómo, y de hecho, como esto, o sea, poder justificar esto, o sea, porque si bueno, contamos los casos del año pasado, bueno, Mm. ¿ya? O sea, yo podría decir, sí, está quedando la escoba por todos los datos epidemiológicos que les di, pero chuta, en Chile estamos regios, ¿ya? Entonces es de suma relevancia y eso es pega de nosotros chiquillos, así que les encargo a todo el equipo profesional además, no médico, que ustedes estén atrás, o sea, si la enfermera se da cuenta, si el técnico se da cuenta, oiga doctor, cambie el diagnóstico, por favor, acuérdese, ah, ya chuta, es que le puse esto para partir y, sí, no, pues si uno parte con un diagnóstico operacional sintomático,
Pero para el egreso es súper importante que quede, sí, doctor, todos empujamos para lo mismo, todo el equipo de salud. Eso. Muchas gracias, doctora Zamora. Creo que abarcamos todas las preguntas y nuevamente agradecer la disposición a apoyarnos en estos webinars con este tema que es súper relevante ahora que están empezando a aumentar las temperaturas. Seguramente se nos va a venir un verano bien pesado, así que para estar preparados. Quiero dejar cordialmente invitado a todos los participantes a los próximos webinars. Como dije en un principio, están todos agendados para los días lunes a las 10 de la mañana en este mismo link. La próxima presentación es manejo clínico de malaria. Si bien no es una enfermedad endógena en nuestro país, en esta época del año aumentan la cantidad de casos importados que se recepcionan, así que es importante también tener una pesquisa de estas enfermedades que aumentan básicamente por la temporada de vacaciones y los viajes de la población a lugares en donde sí existe esta enfermedad y llegan acá al país con algunos síntomas. Así que es importante pesquisarlos a tiempo. Así que los dejo a todos cordialmente invitados el próximo lunes a las 10 de la mañana en este mismo link de conexión. Y por favor, también ayúdenos a la difusión, que eso también es importante. Muchas gracias a todas y todos.